Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Vamos a dar un poco de tiempo para que se vayan conectando las amigas y los amigos. Muchas gracias por estar en esta transmisión en vivo y en directo. Yo soy Tony Aguirre, periodista, conductor de televisión, locutor y sobre todo amigo de ustedes. Muchas gracias por estarse conectando. Quiero darle la bienvenida a quienes nos ven allende las fronteras, desde tantos países que eventualmente están pendientes de lo que sucede en México y de los comentarios, las críticas y las opiniones de un servidor, particularmente de Estados Unidos, de Bolivia, de Venezuela, de Costa Rica, etcétera, etcétera. Y también saludo a todos los amigos de la República Mexicana. Repito, yo soy Tony Aguirre. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y en directo. Bien, mientras esperamos a que se sigan conectando, quiero decirles que para que este espacio subsista, exista, tiene que contar con el apoyo de todos ustedes. Así que por favor suscríbanse, comenten, den like, compartan esta información y recuerden que estamos rifando este cuadro que tengo a mis espaldas. Es una obra al óleo pintada sobre lienzo. La he pintado yo, para quien no sepa, yo también me dedico al arte. Y por solo 150 pesos este cuadro puede ir a parar a alguna de las paredes de ustedes. Así que por favor, por solo 150 pesos el número, pueden mandarme un mensaje privado, un mensaje por inbox y les asignaremos el o los números para que se lleven este cuadro de Marilyn Monroe que yo mismo pinté. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de esta fascinación, esta pues idea que tiene el presidente López Obrador, que ya raya en el fanatismo, en el gusto, en la admiración por los dictadores, por los populistas, por los autoritarios. De eso vamos a hablar. Así que conéctense, comenten, opinen, y todo porque la semana pasada el presidente condecoró a Miguel Díaz Canel, nada más ni nada menos que el presidente de Cuba, quien es señalado por todos como un autoritario y más allá de eso, como un dictador. Entonces, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien fue electo democráticamente, quien es presidente con todas las de la ley, yo no sé y todavía me pregunto por qué tiene esta fascinación por los dictadores. Esta no sería la primera vez que llena de elogios, no sería la primera vez que rinde tributo a alguien de muy dudosa calidad moral, me atrevo a decirlo. Yo creo y he estado leyendo a muchos críticos que efectivamente López Obrador se quedó con esa idea de lo que era el comunismo, el socialismo de aquella época, con el Che Guevara, con Fidel Castro, con la Revolución Cubana. Eso pasó hace mucho tiempo y bueno, la herencia de todo aquello no es satisfactoria y para muestra un botón. Es muy doloroso que el presidente apoye a ese tipo de regímenes. ¿Por qué? Porque ahí no existe la democracia. En esos pueblos no hay elecciones. En esos pueblos la oposición está sumida, peor que aquí. Vaya, aquí la oposición, como quiera que sea, opina y dice todo lo que quiere y hasta la saciedad. López Obrador lo hizo muchísimo tiempo. De hecho, López Obrador en Cuba, como opositor, nunca pudo haber existido. ¿Por qué? Porque lo hubiesen encarcelado, si no es que hasta lo hubiesen privado de la vida. Gerardo Sepúlveda. Hola Tony, qué gusto verte. Recibe un cálido abrazo de mi parte desde Monterrey. Monterrey, Nuevo León. Yo tengo por allá familia y amigos. Un saludo muy cariñoso. Van a decir, este tiene familiares y amigos por toda la República. Pues sí, bendito sea Dios. Así es.
No toda la República, pero sí algunos estados. Bueno, les estaba yo comentando este asunto de por qué López Obrador tiene una fascinación muy extraña por los dictadores. Quedó demostrado en días pasados cuando ha condecorado con el águila azteca, que es el mayor, digamos, reconocimiento que puede dar un presidente mexicano a un extranjero. Entonces, bueno, él condecoró con esta pues medalla a este hombre, a este personaje que reprimió en años pasados el pueblo cubano, que está harto, está cansado de tener hambre, de ganar muy poco, de no tener ni siquiera cubiertas sus necesidades básicas. Ese es el resultado de la Revolución Cubana. Ese es el resultado del comunismo. Ese es el resultado de un dictador. Primero estaríamos hablando de Fidel Castro, después de su hermano Raúl, y ahora de Miguel Díaz-Canel, quien no hizo nada por la Revolución Cubana, quien no participó porque ni siquiera había nacido. El punto está en que yo creo que López Obrador, por esa extraña, rara fascinación que le provoca todo aquello, pues condecora a este personaje porque no hay alguien más para hacerlo. Y para él seguramente este personaje, Díaz-Canel, representa todo lo que López Obrador vio de alguna manera estando en el PRI y vio que era lo que sucedía allende las fronteras. Bien, el caso es que esta condecoración fue rechazada evidentemente por la oposición. El Partido Acción Nacional dijo que pues era terrible que el presidente mexicano estuviese apoyando una tiranía, una dictadura, el populismo de Díaz-Canel, quien tiene sumido en la miseria a su país. En días pasados o en semanas anteriores entrevisté a Francisco Martín Moreno, un escritor muy crítico del régimen actual, y él me decía que los populistas al final son de lo peor, porque mantienen sometido a su pueblo con una retórica populista, pues muy parecida a la que vivimos en México. Arabela del Toro, Ara, te saludo con mucho gusto, gracias por estar, es una vergüenza AMLO. Bien, la realidad es que yo no sé si sea una vergüenza, pero sí es cuestionable el hecho de que un hombre electo democráticamente, presidente de la República Mexicana, pues alabe, elogie y condecore a un tipo que no fue electo democráticamente, a un sujeto que reprime y que mantiene en la miseria a su pueblo. La realidad es que quien esté a favor de todo ello, pues yo quisiera que me explicaran por qué. Porque el pueblo cubano ha desertado desde hace muchísimos años de la isla, desde hace 64 años cuando se llevó a cabo la Revolución Cubana. Miami, en la Unión Americana, y muchos países de Europa, de Asia, de Latinoamérica y de México, México efectivamente, han pues absorbido en gran medida a el gran pueblo cubano que ha desertado, que ha escapado de su país porque no tienen, reitero, ni lo esencial. Bueno, hace algunos años el pueblo cubano estaba harto. Y por enésima ocasión, y en las protestas hubo represión, hubo toda clase pues, de actos antidemocráticos, porque allá no permite Díaz-Canel que la gente se manifieste y se exprese como en México o como en cualquier país democrático. Teresa Alvarado Chávez, buenas noches, Tony Aguirre, un gusto verte y escucharte. Muchas gracias. Cecilia Sánchez, buenas noches, Tony Aguirre, Dios te bendiga, muchas gracias. Igualmente las bendiciones son para ustedes. Bien, continuando con esto de los países que no tienen democracia, porque pudiese pensarse que en el mundo vivimos todos eligiendo a nuestras autoridades, pues no es así. Quiero decirles que en el mundo hay 52 países que viven reprimidos y que viven gobernados por un dictador. ¿Qué hace un dictador? Engaña al pueblo, le miente, dice que los va a sacar de la pobreza,
que les va a dar un futuro mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando este gobernante llega al poder, llega a la silla presidencial por cualquier medio, luego lo primero que hace es reprimir a la oposición y rechazar cualquier acto de democracia. Es decir, se trata de gente mentirosa, se trata de líderes muy mentirosos y muy manipuladores, a los cuales en gran medida se les da el don de la palabra, y por ello mienten y someten a sus pueblos, a los cuales los llevan a la miseria. Eso ha pasado en Cuba, y eso también ha hecho Díaz-Canel con su represivo gobierno. Más de 1000 opositores han sido encarcelados en aquel país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mi pregunta es, ¿por qué? Sigo sin entender, tratando de explicarme y explicar por qué un presidente como López Obrador admiraría y condecoraría a un personaje de estas dimensiones. Bien, el apoyo a los autoritarios se ha visto en otras ocasiones, bien o bueno, en su toma de posición en 2018, cuando ganó con todas las de la ley, con 30 millones de votos López Obrador, no invitó precisamente a Nicolás Maduro, este hombre que heredó, digámoslo así, de Hugo Chávez, la presidencia en Venezuela, donde muchísimos, yo ya perdí la cuenta de cuántos venezolanos han dejado el país porque no soportan la miseria, el desempleo, el desabasto en salud, el que no cubran por lo menos sus necesidades básicas. A eso lleva el comunismo, a eso llevan los dictadores a sus naciones, a sus países. Pues bueno, si pensaban que solo Cuba o Yemen o Rusia o Corea del Norte eran países gobernados por dictadores, no. Fíjense que no. Son 52 naciones, cerca del 37% de la población mundial, según The Economist, este medio tan importante, pues están estas poblaciones gobernadas por un régimen autoritario. Entonces, pues no solo es Venezuela, Yemen o Corea del Norte. Aquí tengo una lista de algunos países y se los voy a mencionar brevemente. Afganistán, Argelia, Angola, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Brunei, Burundi, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, China, República Democrática del Congo, que de democrática no tiene nada, ¿no? Está gobernada por un dictador. Cuba, ya lo dijimos, Egipto, Djibouti o Djibouti, como sea, Etiopía, Gabón, Irán, Irak, Kazajstán, Laos, Libia, Birmania, Nicaragua, Corea del Norte, Omán, Qatar, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Somalia, Siria. Por cierto, Siria, que ahora se ha devastado por estos sismos, por estos temblores, estos terremotos ocurridos por allá y por Turquía también. Bueno, estos son solo algunos de los países que son gobernados precisamente por un dictador. Entonces, esto surge la suspicacia, la perspicacia, desde luego, de por qué se le admira y se le rinde tributo a estos impresentables, a estos antidemócratas, a estos personajes que tienen y mantienen y sostienen a su población en la miseria, en la pobreza. Me lo pregunto sin afirmarlo. ¿Será acaso que Andrés Manuel López Obrador tiene esos ideales, esa ideología, esas ideas, esos pensamientos, esos, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Esos fines, ese fin y ese afán? No lo sé, ni me atrevería yo a afirmarlo. Pongo la pregunta en el aire, sobre la mesa, para que ustedes me cuenten y me digan. Iván Fabián Arias, jajaja, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú de dónde hablas? ¿Del confort y la abundancia de Argentina? Bueno, pero Argentina no está gobernado por un dictador. Eso también me decía Francisco Martín Moreno. Si sigue la 4T y este régimen, si ganara próximamente, estaríamos como Argentina, nunca como Venezuela. Y les voy a explicar por qué no podríamos estar como Venezuela.
porque al final la Unión Americana, Biden, Kamala o quien esté, no va a permitir que el patio trasero, que es México, y hay que decirlo con todas sus letras, se convierta en Venezuela. Así que esto, dicho por un gran experto como Francisco Martín Moreno, este escritor y este crítico de este régimen. Así que, dicho por él, Estados Unidos, la Unión Americana, no permitiría un régimen así, y que lo más a lo que llegaríamos sería a estar tan mal como Argentina. Pues bueno, con los Kirchner y con todo lo que ha sucedido en aquella nación. Entonces, pues esto es lo que está sucediendo en México, donde no hay una dictadura, donde no hay autoritarismo, sin embargo, hay tintes autoritarios, hay asomos, hay dejos autoritarios, desde luego. Y lo podemos ver en las mañaneras y lo podemos ver en los discursos de López Obrador, donde cómo tiene y mantiene a la oposición, ¿no? Atacándola todo el tiempo y cómo no permite que haya una palabra que no sea más que la suya. Entonces son tintes y son dejos autoritarios. Luis González, lo más triste es que ya sabemos que en campaña su mensaje fue engaño y a años ya hay muchas pruebas que apoyan las dictaduras, así que tampoco entendemos por qué muchos mexicanos siguen ciegos. Miriam Cambero, mentiras, no le crean, lo que fueron los que más se preocupó por el pueblo argentino. Bueno, seguramente debe ser Argentina. Miriam, cuéntanos de viva voz. Eh, el punto está, y lo que les quiero decir es que, bueno, está comprobado que la señora Cristina Fernández, pues es una corrupta, ¿no? Bueno, no estoy diciendo mentiras, esto está publicado, publicitado. Bien, quiero comentarles, y ya para irnos despidiendo, que el gran populista y el dictador de dictadores, sin lugar a dudas, fue Adolfo Hitler, un hombre que engañó a su pueblo, que necesitaba esperanza, que venía de derrotas, que venía de haber vivido la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues ¿qué sucede? Que el pueblo alemán, que era un pueblo muy leído y muy escribido, dijo aquel, pues finalmente cayó. Así que no solo los pueblos con falta de estudios o con cierto grado de ignorancia acceden a las dictaduras. Alemania cayó y se dejó, pues, como cegar, ¿no? Iba yo a decir enamorar, pero esa no es la palabra. Cegar por un populista y por un dictador de dictadores como Adolfo Hitler. El resto es historia. Así que seguimos preguntándonos qué es lo que está pasando y cómo puede ser posible que acceda al poder y a un gobierno un personaje como Adolfo Hitler, un personaje como Hugo Chávez, un personaje como Díaz Canel, ¿no? Un personaje como Nicolás Maduro. ¿Cómo pueden ellos darse vida de ricos? Porque además quiero decirles, y también está comprobado y corroborado, que precisamente los dictadores son los que mejor viven. Y quedó demostrado que, por ejemplo, las hermanas de los Castro retiraron millones de dólares en otros países. Es decir, someten y mantienen a los pueblos en la pobreza, pero ellos viven en la riqueza. Fuera la derecha, dice Miriam Cambero. Oh, ¿quién dice? A ver. Ok. Ok. Fuera la derecha, bueno, seguramente si fuera la derecha, pero espero que no te refieras a que viva la dictadura, por favor, Miriam, no me digas esas cosas. A ver, se me pierde aquí. Miriam Cambero, por el feroz y asesino bloqueo norteamericano. Bueno, es lo del bloqueo, sí y no. El bloqueo, por supuesto, que ha sometido y mantenido en la pobreza a Cuba. Sin embargo, quiero decirles que Cuba tiene relaciones económicas con otros tantos países e incluso con algunos puntos y estados de la Unión Americana. Así que lo del bloqueo también es una falacia. Sin embargo, evidentemente,
el bloqueo como tal, pues sí, sí se ha afectado. Pero no es el bloqueo, Miriam, no te dejes engañar. No es el bloqueo, es la forma de gobierno comunista de Cuba. Pero a ver si nos están viendo algunos amigos cubanos que nos cuenten, ¿no? Porque si dices que fuera la derecha y viva la dictadura, bueno, pues entonces ¿por qué los cubanos escapan de sus países? ¿Por qué los venezolanos? E incluso los argentinos. ¿Por qué? ¿No? Bueno, México también tiene sus problemas y sus problemas graves. La cantidad de remesas que recibimos en México, el presidente siempre ha elogiado y se ufana como si fuera algo provocado por él o algo de qué enorgullecerse. La cantidad de remesas que recibe México es porque una gran cantidad, gran, enorme cantidad de mexicanos escapa de México y se va a los Estados Unidos. Esa es la verdad, esa es la realidad. Sos un mentiroso, me dice esta persona. Bueno, se me pierde, se me pierde. Bueno, eh, no estoy mintiendo, Miriam. Esto es lo que hay, esto es lo que es, lo quieras aceptar o no. Las dictaduras nunca van a ser consideradas algo sano para ningún país. Así que lamento mucho que el presidente haya condecorado a este personaje, ¿no? Seguramente no sabe cómo se vive en Cuba, seguramente no sabe que Díaz-Canel seguramente por fuera pues está viviendo como millonario o ahí mismo en Cuba. Seguramente no está enterado. Solo así se puede entender que apoye a personajes de esta calaña, de esta naturaleza. Bien, llegamos al final de esta transmisión. Yo quiero agradecerles infinitamente su participación. Ya saben, tenemos boletos para la rifa del cuadro de Marilyn a solo 150 pesos. Todavía hay boletos. Por medio de mensajes privados pueden, por favor, comunicarse conmigo y finalmente nos acordamos los números que quieran y nos podemos, por supuesto, de acuerdo. Y también quien guste compartir esta información le va a hacer mucho bien a esta emisión. Y también si se quieren suscribir, dar like, comentar y demás, quien pueda, comparta, envíe estrellas por Facebook. Muy bien, pues yo soy Tony Aguirre, esta fue la revolución del debate y precisamente con las historias que hacen noticia. Hasta la próxima. Gracias.